¿Cómo están, estimados estudiantes? Muy buenos días. Vamos a hacer un repaso de los temas que hemos desarrollado en el tercer trimestre. Pues vamos a recordar las más importantes culturas del Perú antiguo. Si recuerdan, empezamos viendo las culturas que se desarrollaron en el llamado periodo intermedio temprano. En este periodo hemos considerado las dos sociedades más importantes, que son la cultura mochica y la cultura nazca. La cultura mochica, no hay que olvidarse, pues, que se desarrolló en los valles de Moche, que fue el valle principal, valle de Chicama, valle de Virú, ubicado entonces en el departamento de La Libertad. ¿Quién fue su descubridor? Su descubridor fue Federico Maxule en 1902. Y Federico Maxule, recuerda, la llamó a la cultura moche, la llamó proto-chino. La sociedad, pues, hemos dicho que fue una sociedad teocrática, militar, ¿no? Pues los moche integraron prácticamente un estado militar clasista que estaba gobernado por la aristocracia guerrera, ¿no? Y además contaba con el apoyo de los sacerdotes. Por eso hablamos de una sociedad teocrática, militar. Un gobierno de confederación de señoríos. Y tiene pues como jefe militar al señor Sietich. Consideraban como su dios principal al dios Ayapayé, ¿no? Ayapayé, conocido el decapitador, a quien lo consideraban como el hacedor, ¿no? El que todo lo puede. Asimismo, los mochica, ¿no?, digamos, en arquitectura lograron edificar monumentos muy admirables, como por ejemplo tenemos aquí a la Huaca del Sol, a la Huaca de la Luna, ¿no?, también a Huaca del Brujo, Huaca Rajada. Destacan principalmente también los mochica, considerados como los mejores ceramistas escultóricos. En cuanto a la cerámica, pues vemos aquí fue de forma globular y destaca el uso del gollete estribo. Dos tipos de cerámica podemos ver: escultórica, por sus famosos huacos retrato, y también huacos eróticos, ¿no? También se caracteriza por ser pictórica, ¿no? Bueno, utilizaron su mayoría el color rojo indio, el color crema. Es importante también por los grandes hallazgos, ¿no? Dentro de estos importantes hallazgos tenemos, por ejemplo, la Señora de Cao. Asimismo, este gran importante hallazgo al señor de Zipán, si recordamos, o no hay que olvidarlo, el señor de Zipán fue descubierto por el arqueólogo Walter All. Con respecto a orfebrería, también dijimos que pues el artesano moche logró el dominio de las sofisticadas técnicas para poder fundir, para poder alear, para poder amalgar, laminar y también para poder soldar variados metales, ¿no? Hermosas piezas, como lo podemos observar aquí, ¿no?, ligeras, ¿no?, que pudieron confeccionar. Con respecto a la cultura nazca se desarrolló en lo que es el departamento de Ica. Fue su descubridor don Federico Maxule. Un estado pues teocrático militar, ¿no?, militarista. Por lo tanto, habían clases privilegiadas, estaban los jefes militares, ¿no?, y los sacerdotes. Destacan de alguna manera, ¿no?, las famosas cabezas trofeo. Ello pues era una muestra de valentía guerrera de los nazca,
¿no? Ellos, por ejemplo, cortaban las cabezas de quienes habían derrotado, ¿no? Para después reducirlas ahí a estas cabezas, ellos las llamaban las cabezas trofeo. Capital, no olvidarse, la capital de la cultura nazca fue Caguachi, ¿no? Como capital principal y el más importante centro urbano, ¿no? Principal centro urbano y el primer centro urbano de la cultura del Perú antiguo. Además, también es importante, ¿no? Lo que más destaca en esta cultura es su cerámica. Su cerámica es pictórica. Manejaron más o menos entre 11 a 16 colores y utilizaron como una de las técnicas en cuanto a su cerámica es horror al vacío, ¿no? Además también usaron la técnica de precocción. Horror al vacío es cuando no dejaron ninguna cerámica sin pintar, ningún espacio vacío, ¿no? Sin pintar, sin decorar. También resaltan por sus famosas construcciones, vamos a decir, desarrollo en ingeniería hidráulica, ¿no? Construyeron por los famosos puquios, o también conocidos como los ojos de agua, ¿no? Y las famosas líneas de Nazca también fueron los constructores de las llamadas líneas o geoglifos de Nazca. Estos geoglifos de Nazca fueron descubiertas por Toribio Mejía Yespeco y estudiadas por la arqueóloga María Reich. En el segundo horizonte hemos hablado de dos culturas importantes, la cultura tiahuanaco. El segundo horizonte también es conocido como horizonte medio. La cultura tiahuanaco se ubicó, ¿no? Su ubicación se desarrolló en la meseta del Collao, lo que es el departamento de Puno, ¿no? O sea, se ubicó al sur del lago Titicaca, ¿no? Sobre territorio boliviano. Y durante su etapa de apogeo hemos dicho que llegó hasta Bolivia, Chile, noreste de Argentina y Perú. Su descubridor, ¿no? Pedro Cieza de León, en 1551. Además, también se dice que Tiahuanaco aplicó lo que es una política colonizadora de llamados pisos ecológicos, y esto era como un mecanismo de complementación económica alimentaria. Esto les permitía entonces abastecerse de productos de todas las ecologías y de este modo también compensar pues las limitaciones de su hábitat. Por eso esta política de colonización operando en territorios como enclaves, ¿no? Esta política de colonización se le conoce comúnmente con el nombre de control vertical de pisos ecológicos o política de enclaves. También Tiahuanaco destaca sobre todo porque tuvo un gobierno también expansivo, un gobierno agrícola, ¿no? Tuvo como dios principal al dios Viracocha o al dios de los báculos. Destacó también principalmente los Tiahuanaco por sus esculturas. Y en cuanto a sus esculturas, pues destacan la famosa portada del sol. Y en la portada del sol aquí vemos, ¿no? A su dios Viracocha representado. También elaboraron monolitos, todo ello a base de piedra. En cuanto a arquitectura, el templo de Calasasaya, el más importante, ¿no? de esta cultura, también le llaman el Tiahuanaco, el centro ceremonial más importante del sur de los Andes. En su cerámica
pues destacan principalmente los famosos vasos ceremoniales, el vaso quero. Una sociedad cuya actividad agrícola se dedicaron principalmente los tiahuanaco en su economía, basaron su economía en la crianza de auquénidos, de camélidos americanos, ¿no? Además hemos dicho que también practicaron una agricultura de altura. Para ello entonces, ¿no?, construyeron los famosos camellones o guaru guaru. Por esto también destaca principalmente los tiahuanaco, por esas técnicas, ¿no?, agrícolas llamados camellones. Y además también destaca por su técnica de deshidratación de alimentos, ¿no?, como el chuño, como el charqui, etc. La cultura guari, que también hemos visto dentro de este periodo, segundo horizonte, donde se ubicó la cultura guari, se desarrolló pues en el departamento de Ayacucho. ¿Quién fue su descubridor de la cultura guari? No olvidarse, fue Julio César Tello en 1948. El origen de guari, ¿no? Guari, hemos dicho, fue la fusión cultural de la cultura huarpa, de la cultura nazca, de la cultura tiahuanaco. Además también, ¿no?, son considerados los mejores urbanistas del Perú antiguo, ¿no?, por la construcción de las famosas ciudades cabezas de región. Estas ciudades, hemos dicho, cabezas de región, que fueron ciudades de control, de dominación, ¿no? Y esto construyeron muchas ciudades en los diversos dominios del territorio, ¿no? Y esto lo hicieron con el propósito pues de mantener sojuzgada a la población ya conquistada. Entonces, para manejar de manera eficiente tan vasto territorio es que establecieron las llamadas ciudades cabezas de región. Ahora, para poder conectar las ciudades, no olvidemos, alumnos, que los guari también construyeron caminos para poder conectarse hacia las ciudades. Muchos de los caminos que los incas utilizaron tiempos después ya habían sido pues estos caminos construidos por los guari. También tenemos que destacar, ¿no?, que la capital de la cultura guari fue Viñaque, ¿no? Viñaque, considerada como la capital de la cultura guari. Fue una sociedad también de alguna manera de gobernantes, ¿no?, quienes estaban en una sociedad clasista, y además era un estado imperialista, ¿no? Primer estado, consideran algunos investigadores, como el primer estado imperial andino. Y por último hemos hablado sobre la cultura chimú, esta cultura del periodo intermedio tardío. Donde se ubicó la cultura chimú, pues notamos su centro de desarrollo en la ciudad más importante, acá. En sus inicios, pues los chimú ocuparon lo que son los valles de Moche, de Chicama, Virú, de Chao, ¿no?, en el departamento de la Libertad, ¿ya? Y no hay que olvidarse que este poderoso reino, ya en su máximo apogeo, logró expandirse hasta lo que es la parte de Tumbes por el norte y llegando también hasta lo que es Caraballo por el sur, en el Valle del Chillón. ¿Quién fue su descubridor? Su descubridor fue Federico Max Uhle en 1902. Fundador mítico, no hay que olvidarse, fue Tacainamo, fundador mítico, va a ser el primer rey, ¿no?, chimú. Y el último gobernante chimú va a ser Michancama. Hemos dicho que también los chimú sobre todo van a destacar por su orfebrería, ¿no?, por sus técnicas agrícolas, ¿no?, como los huachaque, por su cerámica que fue monócroma, globular, ¿no?, con asa estribo, usando el color negro. En cuanto a arquitectura, como ciudad, la capital más importante, la ciudadela de barro más grande de América, Chancha, ¿no?, la capital principal de la cultura china.
Muchísimas gracias, estimados alumnos. Hasta aquí entonces